Buenas tardes, la más cordial bienvenida para todas las personas que nos están ahora mirando por Facebook, pero las personas que también están aquí en la sala de Zoom y también para las personas que luego van a ver esta grabación cuando la subamos a YouTube. Ha sido el mes de trabajar aspecto vinculado a la mujer, a los derechos, al tema de la violencia de género. Trabajamos también, como ya se ha puesto en muchos profesionales, de hablar del síndrome de Estocolmo en el tema de la violencia de género, pero recuerdo, la facilitadora nos aclaró que todavía no se ha investigado y que no podríamos estar diciendo esa información de que una mujer víctima de violencia pues desarrolla ese síndrome de Estocolmo con el abusador. Eso, hay muchos profesionales que están hablando de ese término, pero ella nos aclaró que no es correcto. Bueno, hemos trabajado mucho con Susi Pola, trabajamos como los avances, los desafíos de la mujer, justamente el Día Internacional de la Mujer, cómo hemos ido avanzando, pero también los retos que estamos enfrentando el día de hoy. Y hoy vamos a ver un tema distinto, es la intolerancia a la frustración, cómo nos afecta en la salud mental. En República Dominicana, de manera particular, estamos viviendo muchas situaciones de violencia porque hay una intolerancia a la frustración. La frustración es un elemento, el facilitador nos va a aclarar todo, pero es algo, la frustración, un sentimiento que todos vivimos. Todo ser humano va a vivir frustración. A lo largo del día, quizá más de una frustración tenemos que vivir. La diferencia es cómo manejamos esa frustración para que no afecte nuestra salud mental, tampoco afecte la salud mental de las personas que puedan estar involucradas. Y hemos invitado a Ricardo. Ricardo es un amigo de Casa Abierta. Él estuvo en Casa Abierta como pasante hace un buen tiempo, como pasante de maestría en psicología, bueno, en terapia familiar, en este caso, no fue psicoterapia, sino psicología clínica, sino en terapia familiar. Estuvimos allá y lo conocimos, vimos cómo trabajaba con la responsabilidad, la entrega a la psicología, a pesar de que su primera carrera es periodismo, pero se interesó, así como tuvimos otra participante acá, por la psicología y ahí se ha ido desarrollando y ha ido desarrollando las dos carreras a la par, ¿verdad que sí, Ricardo? Es licenciado en psicología clínica y con una maestría en terapia familiar y de pareja. Como lo dije, ya ahí en Casa Abierta hizo su proceso de pasantía. Es fundador de la cuenta Psicohumanizar, donde humanizamos la psicología para beneficio de los seguidores. Productor y conductor del espacio Listín Te Escucha. También Ricardo tiene su consulta privada a nivel virtual, pero también puede ser a nivel presencial. Entonces, Ricardo, adelante, el tiempo es tuyo para hablarnos de esa frustración, cómo, ese manejo, cómo nos afecta en la salud mental. Muchísimas gracias, Teresa, y bueno, bienvenido a todos los que se han ido conectando mientras Teresa hablaba. Veo que tenemos 16 participantes. Qué bueno que han hecho ustedes el espacio para estar con nosotros. Yo le decía a Teresa antes de iniciar que quien toma de su tiempo, ¿verdad? Un viernes a esta hora, como venimos ya cansados de la semana, etcétera, para estar aquí, es porque realmente le gusta, le interesa este tema y bueno, vamos a tratar de sacar el mayor de los provechos. Yo quisiera que no sea solamente un monólogo de mi parte, sino que también ustedes puedan interactuar, si en algún momento sienten que voy muy rápido, si quieren refrescar algún concepto, pues levantan la mano y con mucho gusto, pues le doy la participación. No tenemos que esperar como quizás como al final para poder intervenir, sino que en la medida que lo vayan sintiendo, pues podemos dar paso y hacer esto un poquito más interactivo. Las personas que pudieran prender su cámara, se lo agradecería muchísimo. No el micrófono, sino la cámara. ¿Por qué? Porque cuando
estamos exponiendo, mira, hasta en eso, el ser humano es gregario, necesitamos ver la retroalimentación, ver sus caras, ver de alguna manera cómo el mensaje va llegando y eso obviamente retroalimenta al expositor y le permite pues desenvolverse de una mejor manera. O sea, no es natural hablarle a una cámara. Le hablamos a personas. Entonces, cuando le hablo a ustedes y veo su sonrisa y tal, pues obviamente me permite seguir exponiendo de la mejor manera. Entonces, pues voy a compartir pantalla, Teresa, para comenzar de inmediato. Aquí se puede ver bien, ¿verdad? Me Sí, dicen que sí, sí, perfecto. Bien, pues entonces, como bien apuntaba Teresa, vamos a hablar de la tolerancia a la frustración y cómo esto implica, ¿verdad?, en mi salud mental. Y antes de iniciar, yo quisiera hacerles esta historia que leí hace muy poco tiempo, que me fascinó, que me encantó, y que quisiera que me permitieran poderlo leer textualmente. Fíjense que estas dos imágenes que tenemos acá, dice esta historia que en el corazón de un hombre existen estas dos diosas a las cuales va a siempre elegir, que es el conocimiento y la riqueza. Y me voy a permitir compartirles textualmente esta historia. Dice que en un reino de Oriente, un joven llamado Darío había salido de la escuela y estaba decidido a obtener todo el éxito posible en la vida. Había sido un estudiante excelente y quería emprender el camino a la gloria. Antes de escoger una dedicación, fue a consultar a un maestro espiritual. Este maestro habitaba en un bosque y se decía que tenía poderes sobrenaturales para ver el futuro. Él fue inmediatamente, dijo, gran maestro, estoy por iniciar mi carrera y quería un consejo sobre a dónde dirigirme. Mi propósito es tener toda la riqueza posible. Al ver la tierna ingenuidad del muchacho, el maestro decidió proporcionarle una auténtica clave de las riquezas del mundo y le dijo, en el corazón de cada hombre habitan dos diosas, de las cuales todo hombre está enamorado. Una es Sara, que es la dueña del conocimiento, y la otra es Raquel, que es la diosa y la guardiana de la riqueza. No lo dudes, busca con todo tu corazón a Sara, la reina del conocimiento, y cásate con ella. Le dijo Darío, pero si esa es la diosa del conocimiento, ¿por qué no buscar a la otra, que es la de la riqueza, que es lo que quiero? Entonces el maestro le dijo, porque, hijo mío, en cuanto te cases con el conocimiento, la diosa de la abundancia se pondrá celosa y acudirá a ti por sí sola. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Que el conocimiento es lo que nos va a dar la fortaleza de espíritu, lo que nos va a permitir el autoconocimiento, es lo que va a hacerme más fuerte y por ende todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso yo felicito a ustedes que han tomado este tiempo, un viernes 6 de la tarde, ya lo dijimos, para autoconocernos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tratar de autoconocernos. Y cuando yo soy capaz de mirarme, cuando yo soy capaz de conocerme, cuando yo soy capaz de explorarme, de conocer mis heridas, de ver cuáles son, obviamente, mis patrones, para no volverlos a repetir. Cuando yo hago consciente lo inconsciente, obviamente estoy mucho más preparado para enfrentarme a cualquier reto de la vida y no todas las cosas, pues obviamente me van a hacer decaer o me van a tumbar. Por eso les invito a ustedes, antes de iniciar, obviamente, de manera formal esta clase, que elijamos siempre la diosa del conocimiento, que es Sara, porque teniendo el conocimiento, teniendo el autoconocimiento, teniendo el autocontrol, todo lo demás vendrá por añadidura. Si es al contrario, si es al revés, posiblemente puedo tener mucha riqueza, pero si no tengo fortaleza de espíritu, si no tengo fortaleza en mi conocimiento, pues puede ser inclusive que hasta lo pierdo. Pero cuando yo tengo inteligencia emocional, pues obviamente tengo todo lo que necesito. Y de esta manera, pues iniciamos formalmente. ¿Qué es la tolerancia a la frustración? Pareciera un término que nosotros pudiéramos manejar, pero yo he puesto aquí algunas palabras claves que quiero que podamos analizar entre todos. Y dice así, la tolerancia a la frustración es esa capacidad que yo tengo de gestionar las emociones cuando no sucede lo que yo he planificado, lo que yo quiero. Obviamente, ¿qué sucede cuando algo no sale como yo quiero? Pues obviamente hay
enojo, hay tristeza, hay ira. Imagínense, yo me he preparado, yo he hecho un esfuerzo grande para que esto me salga de tal o cual manera y así no ha sucedido. Entonces, obviamente vienen unos sentimientos desagradables. Entonces, ¿qué es la tolerancia a la frustración? Es esa capacidad que yo tengo, obviamente, para gestionar esas emociones desagradables. Entonces, también puesto aquí, es el arte de aceptar lo que no encaja con mis expectativas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay tres palabras claves: gestionar, aceptar y expectativas. ¿Por qué gestionar? Fíjense que muy malentendido, escuchamos por ahí que la gente dice, no, tú tienes que controlar tus emociones. En primer lugar, las emociones no se controlan porque son naturales. O sea, nuestras emociones simplemente se manifiestan. Lo que hacemos mal hecho es que las reprimimos, es que las evadimos, es que las esquivamos, pero no quiere decir que no se vaya a expresar. Emociones que no se expresan van a salir en cualquier momento y salen de forma de una enfermedad, salen de forma de un dolor de cabeza, es lo que conocemos como somatización. Cuando yo no puedo expresarlo, mi cuerpo lo va a gritar. Por eso podemos ver muchísimas patologías que no tienen una razón biológica. Y la gente va al médico y le hacen los análisis y dicen, no, pero usted no tiene nada. Y le hacen radiografía y le hacen todos los analíticos y todo está bien, todo está bien. Y este malestar y esta alergia y esto que tengo y este dolor no tiene una explicación, vamos a decir, biológica, porque está en el ámbito emocional. Entonces, ¿qué yo hago? Yo gestiono. ¿Y qué significa gestionar? No significa controlar, como dije, porque no podemos controlarla. Gestionar significa que yo las puedo atravesar. Las emociones están para que la miremos, para que la identifiquemos y para que la atravesemos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que vivir todo lo que implica tener esa emoción. Si lo quiero hacer, obviamente, de manera sana. ¿Mm? Todas las emociones no son ni buenas ni son malas. Hemos aprendido erróneamente que hay emociones positivas y que hay emociones negativas. Esto es totalmente incorrecto. Las emociones son emociones, no son ni buenas ni malas. Quizás pudieran ser agradables, ¿verdad? Como la alegría, la sorpresa, o pueden quizás ser desagradables, ¿verdad? Como el enojo, la tristeza, no nos gustaría sentir, pero no son ni buenas ni malas, son mensajeras que nos traen un mensaje. Y ese mensaje que nos traen es lo que tenemos que descifrar, tenemos que decodificar para ver entonces cómo actuar con respecto a ese mensaje que me quiere dar. Por ejemplo, la gente descarta el enojo, pero el enojo es una emoción primaria. ¿Qué me dice el enojo? Que bueno, que quizás lo que yo tenía planificado no se cumplió y obviamente me lleva entonces a yo confrontar a esa persona o a esas personas que no cumplieron con lo que habíamos hablado y entonces para que no se vuelva a repetir. Pero ¿qué hacemos frente al enojo? Lo guardo, lo reprimo, no, el enojo es malo. Si una persona se enoja, no es una persona buena, etcétera. Y lo que hago es que me reprimo. ¿Y qué pasa? Que cada vez que veo a esa persona no la puedo ver, no la puedo tolerar. ¿Qué pasa? Que a veces se me hace un nudo aquí en la garganta por lo no expresado. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo la emoción viene a darme un mensaje de que yo tengo que hacer una serie de cosas, de actividades, para que eso mal que se gestionó, pues obviamente no vuelva a suceder. La segunda palabra que está aquí subrayada es la palabra aceptar. Es una palabra que nosotros necesitamos poner en práctica, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y qué quiere decir aceptar? Porque también está muy mal gestionada esta palabra. Aceptar no significa que me guste lo que me sucede. ¿Mm? Si, por ejemplo, me quemé un examen, por ejemplo, no quiere decir que me guste que me haya quemado. Quiere decir que lo acepte, quiere decir que no peleo con la realidad. Cuando yo sufro en mi vida, cuando yo riño con la realidad, cuando yo no acepto la realidad. Dice una frase que lo que yo niego me somete, pero lo que yo acepto me transforma. Y pensemos cuántas cosas negamos. Por eso vivimos sometidos. Entonces, aquí la palabra para gestionar la frustración me habla de aceptación, que lo que es que la realidad es la realidad. Porque yo le dé la espalda a una realidad, no quiere decir que se va a ir. ¿Mm? Porque yo volteé la mirada, no sé si ustedes saben que los avestruces, cuando tienen miedo, ¿qué hacen?
esconden la cabeza bajo la tierra. Pero ustedes saben que el avestruz es el ave más grande que hay, ¿verdad? ¿Qué le queda afuera? Todo el cuerpo. Quiere decir que porque esconda la cabeza ya el problema se fue, se acabó. Claro que no, queda expuesto totalmente. Y ese animal que le va a atacar, pues obviamente le va a atacar, porque está vulnerable. Lo que ella no lo está viendo, pero el animal, que obviamente que es su enemigo, sí lo está viendo y por eso le ataca. Pues muchas cosas parecidas a esas nos pueden suceder. Cuando no aceptamos lo que nos sucede, cuando no aceptamos lo que pasa, cuando no aceptamos la realidad, obviamente es como que escondemos la cabeza, pero todo nuestro cuerpo queda expuesto. No quiere decir que estamos fuera de peligro, todo lo contrario. Cuando yo puedo aceptar, cuando yo no puedo reñir con la realidad, entonces obviamente no sufro. Y tercero, la tercera palabra que está aquí subrayada, son las expectativas. Y muchas veces tenemos expectativas muy exageradas o muy infladas, muy abultadas, que puede ser entonces que nos hagan sufrir. Y nos vamos a dar cuenta de cuáles son ellas. Pero antes, yo quisiera preguntarnos, para ser un poquito más interactivo, ya tenemos 21 personas conectadas, que nos digan, me digan ustedes, ¿por qué nos frustramos? ¿O cuáles son, vamos a decir, las principales frustraciones que ustedes de manera particular viven cada día? Me gustaría que levanten la mano y que muy en confianza podamos pues tener un poquito de interacción. A ver, ¿por qué entiendes tú que nos frustramos? Y si puedes darnos un ejemplo qué te frustra a ti en tu día a día. Vamos a ver. Me avisa las personas que están con el máster, si alguien levanta la mano, que yo no la puedo ver. Bueno, Está, Leocadia Santos, sí. Buenas noches. Buenas noches, Leocadia. La frustración es cuando, así lo entiendo yo, cuando teníamos una meta o un propósito y no lo alcanzamos. Sentimos esa frustración porque quisimos hacer algo o teníamos algo planeado que al final no se logró. Ok, Eh, en mi caso particular, sí, mi frustración era que antes de los 30 quiero esto, o para los 30 ya espero tener aquello. Y esos planes no se dieron. Sí me sentí correcto, muy frustrada. Y después siempre decía, ay, pero que ya tengo 30 y, ay, ya tengo 31 y siempre tenía esa frustración, pero ya la he ido combatiendo. Y ahora sí, paso a paso, he logrado, no todo, pero he empezado poco a poco. Muchas gracias. maravilloso. Muchas gracias, Leocadia, por compartir. Me encanta este ejemplo porque precisamente nos habla de lo que vimos anteriormente, expectativas. ¿Qué había? Un sistema de creencia muy rígido, ¿m? Como dice ella, tenía yo la creencia que a los 30 años debía ya estar casada, tener hijos y tal. Esto no llega o no lo pude cumplir y obviamente me frustro. Vamos a ver cuáles son las ideas irracionales, obviamente, que tenemos que nos llevan, obviamente, pues a sufrir. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? Ricardo, hay un comentario en el chat también. Vamos a ver, sí, aquí lo Nos puedo ver. dice Mercedes que puedo tener baja tolerancia a la frustración cuando no consigo el empleo que tanto quiero, cuando tengo un proyecto y no me sale como lo tenía planeado. Ok, vamos a hacer Esa es una la- diferencia, Mercedes. Una cosa es la frustración y otra cosa es la baja tolerancia a la frustración. Bien, a ver, la frustración es una emoción, es un sentimiento. Ahora, cómo yo lo enfrento es lo que llamamos baja tolerancia a ella o alta tolerancia a ella. Bien. Entonces, lo que tienes aquí cuando no consigues algo es obviamente una frustración. O sea, quiero tener un empleo porque obviamente un empleo me va a permitir yo poder vivir, yo poder pagar mis gastos, etcétera. No lo consigo, pues me frustro. Ahora, cómo yo vivo esa frustración es obviamente lo que llamamos baja o alta tolerancia. Bien, pero frustración es una emoción, es un sentimiento, es una respuesta a algo obviamente que no cumplía con mis expectativas. Muy bien, Mercedes me hace el ok de que quedó entendido. ¿Quién más? A ver, una participación más. Gracias por participar. Fíjense cómo, obviamente, la interacción nos permite aprender, nos permite retroalimentarnos unos a otros. Así que
Quiero una participación más. A ver, no tiene que ser todo al mismo tiempo. Ricardo, bueno, Sí, entonces cuando nos pasa algo inesperado, por ejemplo, en nuestro país, como suele ocurrir, que te rayan el carro, que tú ibas para tu trabajo, tienes que detenerte. Y bueno, tenemos muchos casos de violencia, por eso precisamente, porque somos intolerantes a cosas así, ¿verdad? Como tan pequeñas, podríamos decir, pero que personas son intolerantes y por eso hasta matan al que les rayó. claro que sí. Hay que ver, o sea, qué significaba para esa persona ese objeto. Fíjate cómo le damos a las cosas una significación o una importancia tan capital que prefiero matar a alguien que mi objeto o mi carro o mi cosa personal. ¿Mm? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No hay más participación? Bueno, pues no importa, vamos a continuar. Pero me quedo con el ejemplo de Leocadia, ¿no? Que nos hablaba de esas expectativas y de unas creencias irracionales que todos tenemos. Fíjense, todos nosotros, todos, yo, Teresa, todos los que estamos aquí, tenemos lo que conocemos un sistema de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? Es ese conjunto de ideas, ese conjunto de normas que van a regir nuestra vida. Es el conjunto de reglas, normas, creencias en sentido general, que me va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo, aprendí en casa, a qué llamarle bueno, a qué llamarle malo, a qué llamarle bonito, a qué llamarle feo, ¿no? Y ese referencia, ese marco de referencia, obviamente, es lo que va a manejar mi vida. ¿Mm? Entonces, ese sistema de creencias muchas veces tenemos que mirarlo y tenemos que confrontarlo porque no necesariamente todo lo que en mi casa se dio como bueno y válido realmente es bueno y válido. Simplemente lo aprendimos y vamos a ver que no necesariamente es la verdad. Por eso vamos a mirar el mundo no como el mundo es, sino como yo soy. Siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, en mi casa, mi abuela, me crié con una abuela, imagínense, tenía una aprensión por las personas que tenían tatuaje. Imagínense, mi abuela, nacida en el año 1929, en una sociedad, o sea, bastante conservadora, me inculcó que quizás las personas que tienen tatuajes son personas peligrosas. Pero realmente es así. Una persona por el simple hecho de tener un tatuaje ya es peligrosa. ¿Verdad que no? En mi sistema de creencias está peligrosa. Claro, yo cuando llego a un sitio y veo una persona con tatuaje, aunque yo sé que no es así, me da aprensión. Y tengo entonces como que recordar, espérate, no. Tengo que activar mi observador interno y decir, espérate, no. No necesariamente. Pero fíjense que aún yo teniendo este conocimiento, me da aprensión. ¿Por qué? Porque lo aprendí de esta manera. En otra familia, que eso no era un tema, pues quizás ven una persona sin tatuaje y no va a pasar nada. Entonces, fíjense cómo mi sistema de creencias va a dictaminar mis conductas y va a dictaminar, obviamente, inclusive cómo me siento frente a lo que me ocurre, a lo que me pasa, ¿no? Entonces, Albert Ellis es un gran terapeuta, de hecho, uno de los terapeutas más reconocidos, que fue el fundador de la terapia racional emotiva, y bueno, junto a Aaron Beck, fueron los fundadores de lo que conocemos hoy como la terapia cognitivo-conductual, que ustedes bien saben que la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias pues, que ha tenido mayor éxito, sobre todo porque es la que ha tenido pues mayor inversión en estudios y es la que pues más científicamente está aprobada, ¿no? Entonces, Albert Ellis definió, fruto de su experiencia, de su trabajo, unas 11 ideas que todos los humanos tenemos, que las definió como las 11 ideas irracionales, ¿no? Entonces, pero esas 11 se pueden resumir en estas tres. ¿Y por qué yo sufro? Él los explicaba aquí. Cuando yo siempre vamos a tener ideas relacionales sobre mí mismo, vamos a tener ideas relacionales de los demás y vamos a tener ideas irracionales de la vida o el mundo. Vamos primero con nosotros. Decía él, sufrimos, tenemos ideas irracionales con nosotros mismos cuando yo entiendo que yo debo hacer las cosas bien y que yo merezco la aprobación de todos los demás. Fíjense que con el simple hecho de yo pensar eso, ya me estoy frustrando porque no es verdad. Es verdad que yo debo hacer todas las cosas bien. Es verdad que yo merezco la aprobación de todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Que yo entiendo que sí, que es así, que yo debo hacer todo bien. ¿Y qué pasa cuando me equivoco? Me recrimino,
¿Qué pasa cuando me equivoco? Me latigo. ¿Qué pasa cuando me equivoco? Puedo tener un diálogo interno bastante negativo, bastante tóxico. Tú eres bruto, tú no lo hiciste bien. Mira, esperaba más de ti. Uno mismo se lo dice, ¿no? Merezco la aprobación de los demás, pero mira, fulana no me hizo caso. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que ella se cree? Y ta. Porque yo soy tal y tal cosa, ¿no? Entonces, fíjate que eso no es así. Y tenemos que aprender a vivir con que no vamos a ser del agrado de todo el mundo, aunque no hayamos hecho conscientemente nada para merecerlo. Esa es una de las cosas con las que tenemos que aprender a vivir. Yo, por ejemplo, digo siempre, por ejemplo, que yo no concibo la idea de que, por ejemplo, a ningún dominicano no le guste, por ejemplo, Juan Luis Guerra. A mí me encanta, pero yo he tenido que aprender a pensar y a aceptar que hay gente que no le gusta. Y eso está bien. ¿Mm? Igual con los presidentes. Fíjense que el presidente no gana con el 100% de los votos. ¿Con cuánto gana un presidente? Con un 50, con un 51, con un 52%. ¿Qué quiere decir? Que el otro 48% no está de acuerdo con que esa persona sea el presidente. Pero fíjense cómo, aunque la mayoría lo apruebe, no todos lo aprueban. Entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué me frustro muchas veces? Porque entiendo que todas las cosas las debo hacer bien. Y yo quiero que en este momento comencemos a analizarnos. ¿Cuántos debo tienes tú en tu vida? ¿O cuántas veces te has recriminado porque entiendes que todo lo tienes que hacer bien y porque mereces la aprobación de los demás? Un pensamiento más racional sería, hay cosas que me van a salir bien, hay otras cosas que no soy tan hábil, que necesitaría un poquito más de esfuerzo, un poquito más de tiempo y quizás si quiero y obviamente me pongo a ello, lo pudiera lograr. Bien, piense como paso de una idea irracional totalmente a una idea pues obviamente más saludable, más sana, más funcional. Segundo, nuestra visión de los demás. ¿Cuántas creencias irracionales tenemos hacia los demás? Los demás deben actuar siempre de una forma agradable, de una forma justa, de una manera considerada. ¿Cuánto sufrimos por eso? Por pensar que los demás deben siempre tratarme o ser personas buenas, personas amables, personas chéveres. Fíjense que es totalmente irracional. Ahora, las personas pudieran serlo si lo deciden, si lo quieren, no está bajo mi control. ¿Por qué sufro? Porque entiendo, obviamente, que los demás deberían ser quizás como yo soy. Y yo sufro muchísimo, porque yo entiendo que yo no lo haría de esa manera. Porque yo entiendo que fulana no me llamó porque yo lo hubiese llamado si yo hubiese estado en su lugar. Pero tú no eres fulana. Tú no tienes la historia, tú no tienes la costumbre, la educación, obviamente los recursos que quizás esa persona tiene o no tuvo. ¿Mm? Entonces, importante tomar esto en cuenta. Es una idea totalmente irracional y eso a veces me lleva a mí a tener expectativas de los demás que cuando no se cumplen, entonces me frustro. Cuando no se dan como yo quiero, cuando las personas que me rodean no son como a mí me gustaría que fueran, tengo altas expectativas sobre ellas, pues obviamente me frustro porque no son como a mí me gustaría. Y del mundo, y la vida, a veces pensamos que la vida tiene que ser justa. De hecho, es muy frecuente escuchar personas decir, la vida no es justa. Y lo dicen como con un dolor. Y es cierto, la vida no es justa. A veces pensamos que no, la vida debe estar a nuestro servicio. Y no es así. La vida no debe ofrecerme las condiciones fáciles para que yo pueda conseguir todo lo que yo quiera sin mucho esfuerzo. Eso es lo que nosotros entendemos que debe suceder, pero no es así. No es así. Va a haber momentos en que los objetivos que queremos, el camino va a estar totalmente despejado, pero habrán otros momentos que va a haber muchos obstáculos y que yo voy a tener que vencerlos. Entonces, esa idea irracional de que todo debe dárseme fácil, pues obviamente me hace sufrir, porque entonces voy al mundo con unas expectativas que no son realistas y por eso me frustro. No puedo hacerle frente porque yo entendía que era de una manera y ha resultado, pues obviamente, ser de otra. Leo aquí a alguien que dice, eso le pasa a las personas que son perfeccionistas y eso no le ayuda a cuando se enfrentan a un fracaso. Perfecto, muy bien, gracias. Dicen también excelente explicación. Como les dije, si hay algo que entienden que debemos echar para atrás, me avisan. Entonces, fíjense cómo estas ideas irracionales de Albert Ellis, que son 11, que si ustedes pudieran, cuando terminemos
esto el fin de semana, las busquen, aparecen fácilmente en Google, busquen las 11 ideas racionales y por favor léanla, descúbranla y miremos cómo podemos aplicar nuestra vida. Pero como dije, se resumen estas tres. Entonces miremos nuestras ideas irracionales. ¿Qué yo pienso de mí? ¿Qué yo pienso de los demás? ¿Qué yo pienso del mundo? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Para qué? Para que yo vaya ajustando esas expectativas para no frustrarme. ¿Mm? Cuando vea que esas actuaciones o lo que yo pienso que la vida debe darme o que los demás deben darme o que yo mismo debo darme, pues obviamente no se cumple. Bien. Fíjense esta frase maravillosa de Albert, el mismo Albert Ellis, que dice, lo que me hace sufrir no es lo que me pasa, sino la interpretación de eso que me pasa. Repito, lo que me hace sufrir no es lo que me pasa, sino la interpretación de eso que me pasa. ¿Y con qué yo voy a interpretar? Con mi sistema de creencias. ¿Con qué yo voy a interpretar? Con lo que yo tengo aquí, con lo que yo aprendí en mi casa. No me puedo inventar nada. ¿Mm? Yo soy el fruto, obviamente, de mi crianza, de mi medio, de las reglas familiares. Hay familias que todo es un secreto, hay familias que obviamente son más abiertas. Dependiendo de lo que sea, yo me llevo esa cajita para enfrentar el mundo. Y voy sacando y voy clasificando y voy obviamente discriminando lo que me sucede. Pero yo teniendo esto en cuenta, lo que me hace sufrir no es lo que me pasa, sino la interpretación. Entonces, si esto es cierto, vamos a ver qué yo estoy interpretando. Porque una misma situación, ustedes se dan cuenta, que dos o tres personas la pueden vivir de manera totalmente diferente. La misma situación. ¿Por qué? Porque tiene unos recursos quizás diferentes para poderlo enfrentar. Por eso, quemarme en un examen para una persona puede ser una catástrofe y para otra simplemente puede ser, bueno, pues tengo que estudiar más para la próxima y sigo hacia adelante. Entonces, ¿qué esa persona interpreta? La persona que se siente fracasada, bueno, soy un fracasado, no sirvo para nada, yo ya voy a dejar esta carrera, ya yo no puedo seguir más, ya yo no puedo más y bueno, y dejo todo y me voy. ¿Mm? Y el otro dice, no, déjame aprender, es verdad, no estudié lo suficiente, ya bueno, ya vi lo que sale, déjame virarme y fijarme en lo que fallé para la próxima vez poderlo hacer mejor. ¿Mm? Entonces, fíjense que las situaciones, esta es la gran enseñanza, las situaciones son neutras. Yo le doy el valor con mi interpretación. Es como ABC. Yo tengo una situación, yo la interpreto y yo entonces actúo. Entonces tengo que mirarme en cuáles son mis creencias, cuál es mi sistema de creencias para cuestionarlo. No simplemente para borrarlo, eliminarlo. Es imposible que borremos de golpe y porrazo nuestro sistema de creencias porque es lo que nos permite vivir, es lo que yo creo. A eso yo me aferro a la vida. Pero sí la invitación es que podamos cuestionarlo. Es decir, ¿realmente esto que yo pienso es así? Hay otras posibilidades. Hay otra manera de verlo. ¿Qué elementos yo tengo a favor de que eso es así? ¿O qué elementos yo tengo en contra? Y nos vamos dando cuenta que eso que quizás yo pensaba, pero mira, tiene otra interpretación, no lo había mirado desde ese punto de vista. Bien, vamos a ver unas cuantas características de las personas que son o que tienen, obviamente, baja tolerancia a la frustración. Son personas, obviamente, que procrastinan. ¿Sabes lo que es la procrastinación? Es cuando yo deliberadamente, pues voy postergando, voy posponiendo las cosas, obviamente, que debo enfrentar. Evito. ¿Mm? Muchas personas en pandemia, esto obviamente, por eso hubo tanta explosión de salud mental, porque no podían evitarse, no podían evadirse. Los problemas de pareja, obviamente, antes de la pandemia, y bueno, y ahora ya lo estamos viviendo, había problemas, me evadía. Ah, bueno, me voy, llego a la casa en la noche ya para dormir, entonces los problemas nunca se podían ventilar. Cuando estábamos trancados frente a frente, no hay por dónde coger, entonces vamos a enfrentar. ¿Mm? Entonces, cuando yo procrastino, cuando yo evito, entonces obviamente me doy dando cuenta de que quizás no quiero enfrentarme a eso y por eso tengo baja tolerancia, ¿no? Cuando yo tengo una incomodidad, un malestar exagerado, a veces exageramos obviamente lo que nos pasa, lo que nos sucede, por quizás para de alguna manera no enfrentarme a ello, ¿no? Hay personas que cuando tienen baja tolerancia a la frustración, pues renuncian ante los desafíos. Hay un desafío, ay no, no, mejor doblo por aquí, doy la vuelta, yo no puedo con eso. Y ni siquiera lo han intentado. Como dicen en el campo, se ahogan antes de cruzar el río. Entonces miremos
¿Cuántas cosas hemos dejado, obviamente, de enfrentar o de alcanzar? Porque desde que vemos el desafío, salimos corriendo. Las personas con baja tolerancia a la frustración evitan hacer tareas o evitan responsabilidades que les puedan causar angustia o frustraciones. ¿Por qué? ¿Qué están interpretando cuando yo no puedo asumir una tarea, cuando yo me equivoco? ¿Qué yo interpreto cuando yo me equivoco? Interpreto que no sirvo, interpreto que no soy bueno, interpreto que me van a dejar de querer, que me van a dejar de amar. ¿Qué estoy interpretando cuando no asumo responsabilidades? ¿Mm? Y por último, no menos importante, cuando una persona persiste en buscar la gratificación inmediata. Gratificación inmediata quiere decir que yo tengo baja tolerancia a la frustración y nos vamos a dar cuenta por qué y de dónde viene esa necesidad de gratificación inmediata. Harán impacto de las redes sociales. Esto está, señores, acabando con nuestra tolerancia a la frustración, con nuestra, para fomentar, obviamente, una tolerancia acertada a la frustración. Nos vamos a dar cuenta por qué. Las redes sociales que están, obviamente, pues están en boga, que todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene Instagram, todo el mundo tiene aplicaciones en su celular. Es bueno que sepamos que estas aplicaciones, que estas redes sociales fueron diseñadas para hacernos adictos, fueron diseñadas para poner una adicción tal en la persona, que su objetivo es que estemos el mayor tiempo posible pegados a la pantalla. Pero eso tiene obviamente repercusiones a nivel de nuestro cerebro y nos vamos a dar cuenta de qué manera. Piense que un dato importante a considerar es que ninguno, oigan bien, ninguno de los grandes fundadores de Facebook, de Instagram, Steve Jobs, por ejemplo, que fue el creador de Apple, ninguno permiten que en su casa hayan dispositivos electrónicos ni hayan redes sociales. Sus hijos no lo usan. Mandan a sus hijos a escuelas y universidades donde la tecnología no existe. Desen cuenta. Es como los narcos que dicen que consuman los demás, pero nosotros no consumimos. O sea, yo te vendo el veneno, pero yo no lo consumo. Es lo mismo que ha pasado con las redes sociales. O sea, nos han embobado, nos han puesto, ¿verdad? Estas herramientas que obviamente nos tienen adictos. Ahí, de verdad, ya hay estudios que demuestran que hay adicción, porque la misma área del cerebro que funciona, obviamente, para las adicciones, para las drogas, es la misma área del cerebro, obviamente, que toca las redes sociales. ¿Qué está pasando? Tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me permite a mí yo sentir placer? Es una hormona que nosotros tenemos, que es maravillosa, que se llama la dopamina. La dopamina es esa hormona de placer que yo la obtengo cuando yo como, cuando yo me como algo rico, así que yo quería, me siento bien. Entonces, es mi cuerpo, mi cerebro segregando hormona de dopamina. Otro elemento es cuando yo tengo sexo. Nos encanta, ¿verdad? Porque es una conducta obviamente biológica para que nos podamos reproducir y para que volvamos, porque es gratificante, porque el cerebro quiere que lo volvamos a hacer. ¿Mm? Cuando yo me dan un abrazo, cuando yo comparto, cuando yo me aprueban, cuando me dicen lo hiciste bien, eso en mí genera obviamente mucha dopamina. Pero ¿qué pasa? Que todo en exceso obviamente hace daño. ¿Qué pasa cuando yo necesito cada vez más cantidad de dopamina? ¿Qué pasa cuando yo subo una foto en mi Instagram y me dan muchos likes, muchos likes? Cada vez que a mí me dan un like, eso es como que a mí se me descarga chispazos de dopamina. Como, wow, me están queriendo, me están aprobando, están diciendo que estoy bonito en esa foto, están diciendo que me veo bien, están diciendo que chulo ese viaje que tú estás haciendo, ay, qué bonita la playa donde estás. Mira, tú sí te ves bien, feliz cumpleaños, lo que sea, ¿no? Y a veces nosotros subimos fotos a las redes sociales buscando precisamente sentirnos bien, porque lo que hacen las redes sociales de alguna manera es que nos alivian. De alguna manera, obviamente, como nos recibimos dopamina, me siento bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo necesito cantidades industriales de dopamina? Voy a querer más, voy a querer más, voy a querer más. De hecho, fíjense que, de hecho, en Estados Unidos, hace unos 15 días, estaban habiendo una legislación para prohibir, por ejemplo, el TikTok. ¿Por qué? Porque el algoritmo de TikTok te presenta tantas y tantas y tantos videos que tú te puedes pasar horas muertas sin pararte. Y cuando tú te das cuenta, ay, pero ya yo tengo una hora.
Yo tengo 2 horas aquí. Estoy adicto ahí. Porque entonces eso, ¿qué pasa? Que es una gratificación inmediata. O sea, yo subo una foto, recibo los likes y mi dopamina es inmediata. Me da una alegría, ¿verdad? Me da un placer inmediato. Que no me lo dan otras cosas que quizás me lo dan a largo tiempo, a largo plazo, no inmediatamente. ¿Ves? Entonces, cuando yo cojo el teléfono, señores, cogemos el teléfono de que nos levantamos. Muchas personas lo primero que hacen cuando abren los ojos es coger el celular, es ver lo que pasa. ¿Mm? Cuando lo recibo también, cuando lo cojo mayormente, a veces estamos el día entero con él, pero cuando lo tomo, cuando me siento de algún momento, me siento aburrido, me siento estresado. Cuando tengo que esperar. Por ejemplo, si usted se fija, por ejemplo, en una consulta, ¿verdad? De un médico, todo el mundo afuera, en vez de estar interactuando, lo que están es tirando el celular. Porque, ay, déjame yo entretenerme. ¿Mm? Cuando voy conduciendo, el que lo hace, ¿verdad? Porque a veces hasta conduciendo vamos viendo el celular. Cuando llega el semáforo, que sé que voy a durar unos minutos ahí, ¿qué hago inmediatamente? Tomo el celular. Es en cada, si he tenido un día difícil, si en el trabajo he tenido mucha carga, si he tenido una mala conversación con mi pareja, lo que sea, pues me voy al celular y me siento de alguna manera aliviado porque voy a recibir esa dopamina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que vamos anulando nuestra corteza prefrontal, que la tenemos aquí delante. Vamos a ver una imagen acá. Esto que tenemos aquí delante es nuestra corteza prefrontal. Esto es un poquito más técnico que voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Esta parte acá es la corteza prefrontal, es la encargada de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, del control del impulso. ¿Qué pasa cuando yo no la utilizo? Se va anulando, se va obviamente desapareciendo. Nuestro sistema de cerebro funciona con algo que en inglés se llama o you use it o you lose it. ¿Qué quiere decir? O yo lo uso o yo lo pierdo. ¿Qué está pasando con el uso de las redes sociales? Que esta parte que me permite pensar, que me permite resolver problemas, obviamente ya no la estoy utilizando. ¿Quiénes de ustedes recuerda que antes de existir, obviamente, las redes sociales, se sabían todos los teléfonos de todo el mundo? Yo me sabía el teléfono de mi mamá, de mi papá, de mi casa, de todo. Y ahora, ¿quién se sabe un teléfono? Nadie. ¿Por qué? Porque lo tengo en el celular. No necesito tenerlo. Y para llegar a un sitio, ya yo pongo Google Maps y aún ya yo sé para dónde voy, yo lo pongo de que por si acaso, qué sé yo qué. Y no nos damos cuenta, obviamente, que hasta la orientación la estamos perdiendo. Porque no estoy utilizando mi corteza prefrontal. ¿Qué está pasando con los niños, obviamente? Con el niño está pasando que le damos una tablet de que tiene 2 años, 3 años, ¿y qué va a pasar? Este sistema prefrontal se activa, obviamente, con luz, sonido y movimiento. Fíjense que cuando un bebé está en su cunita y yo le pongo una luz, él la va a perseguir. O le pongo, por eso le pone a veces un sonajero, ¿m? Para que él persiga ese sonido. ¿Qué es las pantallas y qué son las redes sociales? Precisamente luz, sonido y movimiento. Si ese niño aprende solamente con tablets, obviamente no va a poder hacer tareas que exijan, obviamente, una mayor concentración, como por ejemplo leer un libro o prestar atención a un profesor que no tiene ni luz, ni sonido, ni movimiento. Por eso es aburrido, o me lo encuentro aburrido, porque no tiene lo que me da la pantalla. Eso es con el bebé. Pero en el caso de nosotros ya de adultos, en la medida en que tampoco utilizamos, obviamente, nuestra corteza prefrontal y le dejamos todo al teléfono, también la vamos perdiendo. Y aunque ya ha madurado, pero obviamente vamos perdiendo, obviamente, la capacidad de atención, de concentración. Hay veces que personas me dicen de que no, porque ahora yo leo algo, yo tengo como que volverlo a leer otra vez para poderlo entender. Porque es que nunca antes habíamos recibido tanta información al mismo tiempo. Piensa que antes usted quería buscar una cosa y usted tenía que ir a la biblioteca. Había que ir a la biblioteca y ahora yo lo tengo al alcance de mi mano. O sea, la gratificación, la recompensa es inmediata. Yo quiero sexo, yo tengo una aplicación que puedo conocer a alguien y a los 10 minutos estoy con una persona. Yo quiero una comida, yo tengo una aplicación y un delivery viene y me lo trae a mi casa. Yo quiero saber qué significa una palabra, pongo en Google qué significa tal cosa, me lo dice. Piense que es inmediato, es inmediato. La gratificación es inmediata. Pero ¿qué pasa? Que las cosas más importantes de nuestra vida, lo que nos acerca un poco más a eso que nosotros llamamos felicidad, que es el amor
y es el trabajo. ¿Qué pasa con el amor y el trabajo? Que no es inmediata la gratificación. ¿Qué requiere? Esfuerzo, ¿m? Requiere tiempo, requiere, ¿verdad? Que nos pongamos de acuerdo, requiere que yo ponga un tiempo precioso de mi parte. No viene tan dado, tan fácil. Entonces, fíjese que lo que me da realmente felicidad requiere, obviamente, algo totalmente contrario a lo que me está presentando, obviamente, las redes sociales. Y por eso, por esa baja tolerancia a la frustración, porque entonces yo aprendo con esto que todo lo que yo quiero se me da rápido. Y entonces, cuando no se me dan las cosas rápido, me frustro. Me frustro. Cuando no tengo una gratificación inmediata a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, obviamente me frustro. Por eso tenemos también en consulta, y obviamente en consulta adolescentes que no saben esperar, que no saben gestionar, que no saben estar aburridos, que no saben estar obviamente tranquilos. Y fíjense que los grandes descubrimientos de la humanidad han sucedido no en una persona que está sumamente hiperconectada o hipereléctrica, no, ha sido en momentos de paz y de serenidad. Aquel que descubrió la gravedad estaba sentado, vio que una manzana cayó, dice, oh, ¿y esto? Descubrió la ley de la gravedad. Pero no estaba conectado a un celular. Estaba tranquilo, estaba sereno, estaba mirando. Los grandes filósofos, obviamente, con todo lo que nos legaron, estaban paseando por los jardines de Grecia, obviamente, en serenidad, en paz. Pudieron legarnos todo eso. O sea, nada importante viene de esta alteración, obviamente, de esta hiperestimulación que nosotros tenemos. Viene de la paz y de la serenidad. Entonces, fíjense cómo, obviamente, nos han ido quitando estas capacidades, todo lo que hace nuestra corteza prefrontal, porque lo estamos sustituyendo por estos aparatos y esto obviamente va al traste con nuestra tolerancia a la frustración. Si yo estoy acostumbrado a que mi gratificación es inmediata, obviamente cuando yo sienta que lo que yo quiero no se está dando rápido como yo quiero, pues obviamente yo voy a activarme y voy a airearme, voy a pelear, es lo que hablaba ahorita Teresa, ¿no? De que voy a enfrentarme, espérate que eso no es así, y tal y tal y tal y tal y todo lo que vemos. ¿Mm? O cuando, obviamente, como dije ahorita, lo más parecido a la felicidad, lo que nosotros llamamos felicidad, nos lo da el amor, nos lo da el trabajo. Y ninguna de las dos, obviamente, es instantáneo. Hay un tiempo, hay un recorrido, ¿no? Y que tenemos nosotros que aprovechar. Yo tengo aquí 5 recomendaciones, un poquito rápido, no sé, Teresa, cómo estamos de tiempo, porque uno se emociona hablando, pero vamos a mencionarlas rápido y obviamente pasar el momento de preguntas y respuestas. Primero que yo tengo que hacer, identificar mis emociones, identificarlas. Como dije anteriormente, nosotros nos hemos satanizado las emociones y las hemos dividido y clasificado en positivas y negativas. A partir de hoy, olvidemos eso. Las emociones son emociones, son mensajeras, nos vienen a decir algo. Y si yo no las identifico, si yo no escucho lo que me quieren decir, pues obviamente no voy a poder gestionar. Yo tenía un paciente que lo estaba viendo precisamente en el día de ayer, que él me decía, no, es que yo le evito las emociones porque entonces yo me siento mal por sentirlas, porque él decía, mis emociones son muy exageradas ante el suceso que pasa. Y entonces yo le decía, entonces por eso no avanzas. Parece que está todo este ratoncito que lo pone como una rueda. Corre, 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 pero no avanza. ¿Por qué? Porque él no se había dado el permiso de identificar mis emociones. ¿Qué siento? Y si es tristeza, tristeza. Y si es frustración, frustración. Y si es enojo, enojo. ¿Mm? Y mirar qué me quiere decir esta situación. ¿Qué me quiere decir la tristeza? ¿Qué me quiere decir el enojo? ¿Mm? Identificarlo, siento esto. Pero ¿qué hacemos la mayoría de veces? Ah, yo me siento mal. ¿Y mal qué es? Mal no es un sentimiento. Vamos a ponerle nombre. Cuando yo le pongo nombre a mis emociones, cuando yo las puedo identificar, entonces yo puedo sanarlas. Es como cuando vamos al médico y nos sentimos mal, pero dice que no me encuentran nada. Ah, no, usted está bien, pero sintiéndome mal. No, porque todo está bien. A veces uno quisiera, yo quisiera tener algo para ponerle un nombre. Y cuando yo tenga eso ya diagnosticado, pues entonces buscarle, obviamente, la pastilla o el remedio que me vaya a sanar. Pero lo primero es identificar.
tengo esta emoción, ¿qué me quiere decir? Segundo, aceptación. Luego que yo identifico, obviamente yo la acepto. ¿Qué hacemos la mayoría de veces? Porque hemos aprendido, tenemos una cultura que hemos crecido en un ambiente también muy religioso, que no quiere decir que sea malo, pero la religión muchas veces mal contada o mal concebida, pues ha satanizado las emociones y de alguna manera no nos permite inclusive sentirlas, aceptarlas, que hay momentos en la vida del ser humano que por más fe que yo tenga, yo voy a estar triste y no quiere decir que tenga menos fe por eso. ¿Me doy a entender? El mismo Jesús lloró, lo dice la palabra, y Jesús lloró frente a la muerte de un ser querido, de un amigo. Sabía que lo iba a resucitar, pero como quiera lloró. Eso es normal. Pero no lo acepto. Digo, ay, no, no puedo estar triste porque yo soy una persona de fe. Pero es humano. Naciste humano. Luego te convertiste en cristiano. Y no hay ninguna riña con eso, ¿no? Yo acepto en este momento, estoy triste. Miro qué me quiere decir esta tristeza, de dónde viene, la acepto. Que no quiere decir que me guste. A nadie le gusta estar triste, pero es la realidad. Como dijimos en un principio, yo sufro cuando riño con la realidad, cuando me peleo con la realidad. Pero cuando yo la miro, la acepto y desde esa aceptación, entonces busco lo mejor para sentirme bien, entonces ahí se da un proceso sano. Tercero, reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Reestructuración es como, y cognitivo tiene que ver pensamiento, es como yo cambiar mis pensamientos. Lo que me hace sufrir, obviamente, es la interpretación, como vimos ahorita. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Decía Buda que a veces, y eso es cierto, ni nuestros peores enemigos nos pueden hacer tanto daño como nuestros propios pensamientos. Oiga esa frase, repito, ni nuestros peores enemigos nos pueden hacer tanto daño como nuestros propios pensamientos. Entonces, es mirar mis pensamientos, cuestionarlos, cuestionar mi sistema de creencias. Esto que yo pienso, ¿es realmente así? A veces hay personas que tenemos que mirar en terapia que dicen, no, porque es que yo no sirvo para nada. Eso lo aprendió de su familia. Y tenemos que hacer un proceso de reestructuración y cuestionar ese pensamiento. Es cierto que no sirve para nada, pero mira, tú has logrado esto, 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 esto. Puede ser que para estas cosas, este campo, tú tengas obviamente deficiencias, pero mira todo esto que también tú tienes. Entonces no es cierto que no sirves para nada. No doy cuenta. Yo tengo este diálogo socrático. ¿Qué es el diálogo socrático? Es cuando yo soy capaz de cuestionar los pensamientos, de decir, ¿es cierto esto? ¿Qué pensamientos en contra tengo? ¿Qué pensamientos a favor de esto tengo? Cuando yo puedo cuestionar, no simplemente creer lo primero que me dicen, sino yo ser capaz de mirar y reestructurar, ¿no? No hagas eso. Cuarto, hay una persona que tiene el micrófono encendido para apagarlo. Bien. Cuarto, bajar el uso de las redes sociales, señores, porque obviamente si hablamos de que el impacto de las redes sociales está obviamente incidiendo en nuestra tolerancia a la frustración, una recomendación es bajar el uso de ellas. Algo que podemos hacer ya hoy mismo es quitarle las notificaciones al celular. Que cuando yo quiera saber si alguien me habló, yo voy al celular y entro. Pero hay veces que yo estoy hasta cocinando, haciendo cualquier cosa y mirando y pita, ping, ya yo sé entonces que me hablaron. Entonces ya yo quiero ir a ver qué fue lo que dijeron. Entonces, si yo soy capaz de quitar las notificaciones, que obviamente cuando yo tenga el tiempo, cuando disponga el momento, pues yo voy a mi celular y reviso quién me ha hablado. Nos vamos a dar cuenta que quizás lo primero vamos a ir muchas veces a verlo, pero después vamos a sentir mucha libertad. Y también hay aplicaciones que te miden el uso que tú le quieras dar al día. Es increíble cómo a veces miramos que nos pasamos 3 y 4 horas al día. No seguidas, pero cada vez que entramos, a veces hacen hasta 2 y 3 horas. ¿Cómo podemos invertir esas horas en un mejor provecho? No es que sean malas del todo, hay cosas que podemos sí aprender, pero vamos a restringir el uso porque no estamos usando nuestra corteza prefrontal. Bien, y por último, no menos poderoso y no menos interesante, es sentirme poderoso en la carencia. ¿Qué quiere decir eso? Que mi bienestar no está en la comodidad que no, como nos han hecho sentir.
Por ejemplo, cualquier publicidad que nosotros se nos presente en las redes, en la televisión, por ejemplo, la compra de una lavadora. ¿Qué es lo que nos ponen? Una familia feliz, una señora que está sonriente y que ya su vida está resuelta porque tiene una lavadora. No, simplemente la señora va a lavar y ya. Pero si solamente nos dicen que es para lavar y ya, obviamente no se vende. Nos venden como que la felicidad está asociada a la comodidad. Y señores, todos nosotros hemos ido a resort. Ustedes no han sentido la sensación que aunque estemos en un resort fabuloso, con todo, con piscina, con playa, no tenemos que fregar, no tenemos que cocinar, no tenemos que hacer la cama. Pero hay veces que tú dices, ay, ya, yo me quiero ir para mi casa. Ay, como que ya, yo estoy muy bien aquí, pero después de 3 días, como que ya. ¿Por qué? Porque obviamente la comodidad, no es cierto que tenerlo todo cómodo es sinónimo de felicidad. La felicidad obviamente va a fluctuar, o sea, es parte de la vida, esos altibajos. Recuerden cuando vemos las películas de una persona que está enferma, el aparatito que le mide la presión, cómo va ese puntito? Va subiendo y bajando. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona está viva. Pero ¿qué pasa cuando pasa la rayita y que pi? Quiere decir que se murió. Pero ¿qué quiere decir? Que mientras estemos vivos, vamos a vivir en este sube y baja, que lo que quiere decir es que estamos vivos. Imagínense una montaña rusa que sea lineal, todo lineal, que no tenga un bajón, que no te ponga de cabeza, que no te ponga de lado. La gente no va a ir, porque ¿cuál sería la emoción? Entonces la vida de alguna manera es eso. La emoción no la da, obviamente, esos altibajos, que no todo es lineal, que no todo es cómodo, que yo puedo estar bien aún no teniendo todo lo que necesito. Y tenemos que aspirar, obviamente, a sentirnos poderosos en la carencia. Por eso muchas religiones, cursos espirituales, etcétera, pues promueven, por ejemplo, ahora en Cuaresma, ¿verdad? La religión cristiana católica promueve, por ejemplo, el ayuno. ¿Mm? ¿Qué hace ese ayuno? Cuando yo tengo esa carencia, me doy cuenta, cuando llega la hora que ya se cumple, mira, lo pude lograr y me sentí bien. ¿Y qué puede pasar? Que puede ser, porque no lo sabemos, que puede llegar un momento en que no porque no tenga comida, no porque no tenga dinero, pues no pueda comer porque me tenga que hacer un estudio, porque, no sé, en ese momento estoy haciendo diligencia y no me voy a frustrar porque estoy cómodo, me siento poderoso en la carencia. Puedo tener o puedo no tener. Hay una frase bíblica, y quiero cerrar con esto, que la gente solamente se aprende el final, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que la conocemos todos, ¿verdad? Pero antes, ese mismo versículo, Pablo dice, sé vivir en abundancia y en carencia. Sé vivir en enfermedad y sé vivir, obviamente, en salud. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento me siento bien, que no tengo que esperar que suceda tal o cual cosa para sentirme cómodo. Me puedo sentir feliz, cómodo, teniendo o no teniendo. Y obviamente eso es algo que podemos nosotros pues aquilatar diariamente. Entonces, las cosas que vienen a nuestra vida a sacudirnos, pues no me van a derrumbar. Como humano, obviamente me van a afectar, pero no me van a derribar. Entonces voy a tener la capacidad de poder gestionar mis emociones frente a eso desagradable que puede venir. Esa es la capacidad y eso es lo que llamamos una tolerancia a la frustración. Cuando yo soy capaz de gestionar eso desagradable que voy a sentir, que lo voy a sentir porque soy humano, pero lo voy a poder sobrellevar y no me voy a desesperar. Señores, hasta aquí muchísimas gracias por su tiempo. Si tenemos preguntas, dudas, aclaración, estamos en la mejor disposición. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, y aquí tenemos en pantalla todavía las redes sociales, el Instagram de Psicohumanizar, lo pueden copiar ahí. Gracias, Ricardo, por aceptar nuestra invitación para compartir este tema. Muy bien, cuando tú dices, estamos en un mundo cargado de intolerancia y eso nos ha traído muchos problemas sociales, toda esa intolerancia que estamos manejando. Y uno de los aspectos que tocaste fue lo de las redes sociales. Muy bien, excelente explicación. En Nueva York creo que lo declararon las redes sociales como una amenaza para la salud mental. E Claro. incluso están demandando algunas de esas redes sociales por la influencia negativa que tiene sobre la salud mental. Sí. O sea que es Sobre un todo el tiempo, TikTok.
Sí, sobre todo. Pero hay otras Yo no he también. querido ni bajarlo porque, señor, realmente uno se engancha. Yo no lo tengo el TikTok. Uno se engancha. O sea, díganme ustedes, ¿quién de ustedes entra de que déjame ver una foto que puso fulano y yo salgo de una vez? No, yo agarro ese celular Mm. y como me va presentando tantas cosas, a veces lo último que yo hago, eso era lo que yo iba a buscar. Así de adictivas son. Es un distractor. Es un Entonces, distractor. si Pues si tienen, puedes dejar de compartir, Ricardo, hay ok, preguntas aquí, mucha felicidad. Su, su gran aporte también al desarrollo humano. El tema está en que están creadas, como tú dices, para crear esa adicción y que no la manejemos de manera adecuada. Entonces, es contrario a lo que nos puede causar en nuestra salud mental. Eh, Te felicitan y al mismo tiempo dice que si tú pudieras comentar sobre el sufrimiento social en el plano de la tolerancia a la frustración y el impacto en la salud mental. ok, obviamente cuando yo no tengo esta tolerancia a la frustración, pues desato, ¿verdad? En mí una serie de emociones, sentimientos, ira, desilusión, angustia. Puedo desatar inclusive mucha ansiedad, depresión, dependiendo obviamente del grado de lo que me haya sucedido, por lo cual esté frustrado. Pero es obviamente lo que queremos advertir y revertir, de que cuando puedo estar cómodo en la carencia, ¿no? Cuando sé vivir, obviamente, inclusive no en todas las mejores condiciones, voy haciéndome resistente a eso. Y no cualquier quítame esta paja, como dicen, me va obviamente a perturbar o me va a hacer enloquecer. ¿No? Y ahí obviamente entra, por supuesto, el tema de la salud mental. Cuando soy capaz de ir formándome, de ir forjando una personalidad sana y poderosa, recuérdense el cuento que hicimos al primero, que le decía el sabio al joven, enamórate y cásate del conocimiento, porque cuando te enamoras del conocimiento, viene la abundancia a ti. ¿Y qué significa la abundancia? La prosperidad, la salud emocional, todo esto que queremos en nuestra vida, ¿no? Pero tengo que autoconocerme, tengo que saber, obviamente, por ejemplo, como hemos visto, mi sistema de creencias, cuestionarlo. Por ejemplo, esa persona que usted decía de que porque me rayaron el carro, me mato con cualquiera, ¿cuál sería el sistema de creencias de esa persona? ¿Qué interpreta por ese carro? ¿Que este carro es más importante que un ser humano? ¿Ese carro es más importante que la vida de otra persona? ¿Vale la pena que yo cometa un delito por eso? ¿Vale la pena que yo me deje llevar por una discusión, por una palabra maldicha, ¿verdad? Descompuesta, como decimos, que alguien me haya dicho? ¿Le estoy dando poder a esa persona? Porque yo no puedo controlar lo que esa persona dice o lo que esa persona hace, pero yo sí puedo controlar lo que yo hago con esa información. ¿Te dan cuenta la diferencia? Yo quizás no puedo entrar en la mente de esa gente o no puedo dictar lo que tiene que hacer, pero yo sí puedo gestionarme yo y darme cuenta que quizás esa es su opinión que no es la verdad. Yo me río mucho porque parecemos niños en la calle, cuando uno era pequeño, ¿verdad? Uno le decía al otro, ay, tu mamá es fea. Y ya uno se lo tomaba eso literal, decía, no, la tuya es más fea que la mía, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Pero parecemos los mismos niños ya con 30, con 40, con 50 años. Alguien me dice algo y ya yo lo tomo como que es una verdad. No, 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 ese es su pensamiento. ¿Quién dijo que es la verdad? Ahora yo lo dejo entrar a mi vida y me afecta si yo lo permito. No puedo controlar lo que esa persona hace, pero sí puedo controlar cómo yo reacciono a eso. Bien, Y asimismo podemos cuestionar las situaciones sociales, no como nos la venden cuando vienen los medios de comunicación y nos dicen cómo es la realidad. Nosotros tenemos que cuestionar igualmente
para tener nuestra propia opinión, nuestro propio pensamiento y no Así dejarnos es. llevar del... Así es que como decíamos ahorita, Teresa, tenemos tanta información que a veces no nos da tiempo de discriminar. ¿M? Como que estamos tan hiperestimulados, ¿verdad? Antes no teníamos toda esta información, o sea, una persona, de hecho, para tú enterarte de una noticia, tenía que esperar el otro día que llegara el periódico. Ya no, ya sucede algo y yo lo sé al instante, ¿no? Así Entonces, es. no me da a veces ni tiempo de yo reflexionar, como tú dices, mirar. Pero ¿qué es lo peor de todo? Que hace mucha gente entonces, es que eso lo reproduce sin saber si es verdad. Que, o tengo, me hago una opinión de eso que oigo, sin yo obviamente ver realmente lo que sucedió. ¿M? No me hago una opinión crítica, pero no tenemos, recuerdan lo que hablamos, vamos perdiendo la capacidad de nuestro lóbulo prefrontal. Y si no la voy, obviamente, ejercitando o estimulando, lo voy a perder. ¿M? Y voy a perder esa capacidad de concentración, de análisis, de resolver problemas. Por eso es que vemos en la calle, obviamente, tanta violencia, porque hemos ido perdiendo la capacidad de análisis. Decir, pero espérate, no, esto no puede irse a los puños, a la sangre, no es así que se resuelven los problemas, pero lo vamos perdiendo. Y es importante, obviamente, que lo vayamos estimulando, ¿no? Y una de las recomendaciones que vimos es conectarnos más con la realidad. La vida verdadera, lo mejor de la vida sucede en la vida real, no en la virtual. Así es, pero hemos creído lo contrario. Así Estamos en es, una reunión, como tú dices, y en vez de conversar entre nosotros, entre los que están presentes, pues mejor las redes sociales. es increíble. Eh, sí, así es. Y una invitación para encontrarnos amigos o familia, y al final todo el mundo con su teléfono. Bueno, hay Así otras es. preguntas en el chat, pero como hay una mano levantada, vamos a priorizar a Risa. Adelante, Risa. Blanco, puede. Buenas, buenas noches, Rosa, Rosa Blanco. Ay, Adelante. Rosa, Ah, ¿qué sí. dice Risa? Me Sí. da la risa. Como me río tanto, tú ves, Ricardo. Ah, pero muy Eh, bien. la idea es, Ricardo, felicitarte y a la Gracias. vez siento que es eh, una decisión de cada quien manejar o administrar lo que son las redes sociales. Yo no tengo todas las redes. Desde que comencé a utilizar el celular, mi compromiso es no tener todas las redes para poder equilibrar lo que es mi vida. También tengo un cronograma del uso del celular. También en hora precisa de familia, reunión, nada de celular. En mi hora de hacer los alimentos, nada de celular. Porque es una entrega precisa, porque las informaciones están ahí siempre. Hoy día, cuando yo voy a dar una charla, hago un compromiso con la persona que va a recibir, y más cuando se va a hablar del ser, de ese ser que cada quien tiene. Hay que desconectarse, porque en el momento que te llegue una noticia o alguna pregunta, te desconecta en lo que tú te estás dedicando. Por eso es una decisión de cada quien. Una vez a mí se me queda el celular un fin de semana en mi trabajo. Y es increíble el ser humano preocupado porque yo no veía ninguna llamada. Y por vía de mi familia me decían que dónde yo estaba. Y yo le contestaba, es que se me quedó el celular en el trabajo. Tan tranquila, un viernes, para buscarlo un lunes. Y yo me podía devolver. Pero tomé una decisión. Dame volver a ser como yo era antes de venir a utilizar un celular. Porque Se la siente juventud, libre. no, eso es fuerte, pero es una decisión propia de cada quien. Ricardo, y no me morí. Claro Pero que no, claro que no. le Eh, serví de ejemplo a mis hijos, a mi nieto. Uno puede vivir sin este aparato es y uno se ha parte, adaptado tan suave a todo, Ricardo. Es tan claro tal que que yo he sí. ido a lugares. Yo fui una vez al banco y porque se fue el sistema, se paró la vida. Se paró la vida, de verdad.
todo era mirándose, no puedo hacer nada. Pero hay que tener el plan B, porque un día de esto se va a apagar el sistema y ¿qué? Ya vamos a dejar de existir. Es lo que siento. Hay que reflexionar sobre eso. Gracias. Mira, en el día de ayer, precisamente, tengo un amigo que por Cuaresma él decidió no utilizar redes sociales como una manera como de penitencia, de sacrificio, etcétera, y él ya tiene varios años haciéndolo y le ha ido muy bien y se siente muy bien. Pero le comenta eso a otra compañera y le dice, ay, no, yo no estoy utilizando redes. ¿Qué? Ay, no, yo no puedo. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no me hable de eso a mí, que yo no puedo. Fíjense cómo nos cuesta desprendernos de eso, cómo no, nos cuesta vivir en la carencia. Y tenemos que ejercitarnos en eso. Porque, ¿y qué pasa si a nivel global pasa un problema y no tenemos teléfono? ¿No vamos a morir? No, porque antes no teníamos y vivíamos muy bien. El mensaje había que esperar que uno llegara a la casa. Ah, mira, te llamó fulana, que le devuelva. Y tú le devolvías y no pasaba nada. Entonces, ejercitarnos en eso nos puede ayudar mucho a desarrollar tolerancia a la frustración. Bien. Así es, tenemos esa gratificación inmediata desde que nace el niño, ¿verdad? Si me Perfectamente. pregunto, ¿cómo serán esos adultos mañana Ya lo que estamos nacieron? viendo. No esperan, no saben esperar, no saben esperar su turno. Es lo que ellos quieren, cuando lo quieren, a la hora que lo Exactamente. quieren. Porque Bueno, todo lo tienen a la mano, al alcance de la mano. Yo quiero una comida, la pido por ahí, ¡pam! Me llega. Yo quiero, o ujú, sea, cualquier cosa. Ay, me antojé de una pizza, ¡pam! La pido. Ay, me antojé de no sé qué, la pido, ¿no? Quiero todo, no me tengo que mover. así es. Pero, como decíamos, lo que realmente da felicidad no es tan inmediato. Por todas las reflexiones que tú haces, nos damos cuenta que no andamos bien como sociedad, ¿eh? Que Así cuál es. será lo que nos disparará el futuro con este estilo que estamos viviendo de vida, acabando con nuestra corteza cerebral. Entonces, vamos a ser manipulables, todo porque estamos así como muy entretenidos. Es como al niño cuando está molestando, como yo llamo, tiene una conducta de reclamo, pues de una vez le dan la tablet y ahí ya, tranquilo. Así mismo, pues nos están teniendo, también pueden tener a nosotros las personas adultas y es un gran riesgo lo que tú estás hablando, lo que puede estar afectando a nuestra sociedad. Excelente Muchísimas, paradoja, excelente analogía, muy bien. muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar nuestra invitación. Gracias a las personas que han puesto su comentario. Ya por razones de tiempo, algunos no lo vamos a leer, pero gracias por estar ahí, por permanecer y gracias porque van a compartir luego esta grabación, porque nos puedes ayudar a esta reflexión y es la idea de estos encuentros educativos, que podamos ser críticos, reflexionar sobre nosotros mismos y sobre las cosas que están fuera. Y entonces poder hacer los cambios, poder poner nuestras posiciones y contribuir pues al cambio, a tener una mejor sociedad. Así es. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que se han conectado, ¿no? Y bueno, esperamos que sí, de verdad podamos poner en práctica. Y qué bueno que esto se queda en YouTube también para uno refrescar otro día, alguna información, una idea, un concepto. Entonces, les felicito por siempre y mantener esta dinámica todos los viernes. Gracias a ti. Ingrid, vamos a darle el aplauso a Ricardo porque fíjate que funcionó la otra vez que le dimos el abrazo, volvió, o el aplauso. Sí, sí, vamos a darle un aplauso a Ricardo. Da gusto escuchar tanta información que le sirven a uno día a día. Vamos a contar 3 y a cuenta de 3 le damos un aplauso y un huepa bien fuerte. 1, 2 y 3. Bravo, bravo para Ricardo, ¡Epa! huepa. ¡Uepa! Gracias, Ricardo, nueva vez y a todas las personas. Así que nos encontramos, bueno, el próximo viernes de Semana Santa, pero el siguiente viernes, que es el día 5, pues aquí estaremos. ¿De acuerdo? Así que esperamos que se conecten también.